redes, habíamos quedado en esta última parte que son las redes según su tecnología. Ya habíamos visto, nada más para recordar esta parte, lo que eran las redes de broadcast, ¿no? Las redes de punto a punto y las redes de conmutación por circuitos conmutados, ¿no? Que básicamente habíamos dicho de la red de telefonía, donde se genera un circuito físico dedicado, ¿no? Y en el caso de la red de conmutación de paquetes, donde habíamos mencionado que los mensajes eh, se, se dividen inicialmente, ¿sí? En pequeños paquetes, ¿sí? O los datos se dividen en paquetes y se le agregan direcciones, ¿no? Entonces, en este tipo de redes, básicamente lo que se tiene, ay, 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 sí, es la conmutación de circuitos virtuales, ¿sí? Donde pues habíamos comentado, ¿no? Si recuerdan, que entre los nodos o entre los conmutadores únicamente hay un solo enlace, ¿no? Un solo hilo de cobre, una fibra óptica. Y estos enlaces son utilizados por varias transmisiones. Nada más que aquí en la transmisión habíamos dicho que los datos siempre siguen una trayectoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se llaman circuitos virtuales. Habíamos comentado que este tipo de transmisiones pues ya no son muy utilizadas. ¿Por qué? Porque el problema es cuando un nodo deja de operar, entonces se tendría que restablecer otra vez o generar otro circuito virtual, ¿no? En el caso del transporte de datagramas, pues es el esquema que se utiliza en la red que más utilizamos o en lo que es el Internet, ¿no? Entonces, aquí lo que mencionamos es que la transmisión de paquetes o cada uno de los paquetes que se envía a través de la red, pues se transmite de forma independiente, ¿no? O sea, ningún paquete que es enviado a través del Internet es controlado o viaja a través de una trayectoria específica, sino que los paquetes pueden viajar a través de diferentes trayectorias, ¿no? De tal forma que el encargado de recibir esos paquetes y ordenarlos y reensamblarlos para recibir la información de forma correcta, pues es la terminal destino, ¿ok? ¿Sí? Entonces dice aquí las redes más modernas, incluidas la internet, son de paquetes conmutados, ¿no? Eh, Fíjense, vamos a ver cómo sucede esto. A ver, voy a ponerlo por acá. Pam, 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 pam. ¿Cómo funciona esta parte? Si estamos diciendo que los paquetes son transportados de forma individual, pues de alguna manera debe haber un control, ¿no? E imagínense que yo aquí tengo una terminal, bueno, básicamente en el internet, pues lo que tendríamos más o menos aquí sería este esquema, ¿no? Yo tengo mi computadora, ¿no? Y esa computadora pues está conectada al internet, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta computadora pues se va a conectar a otro equipo, ¿sí? Que es lo que hemos estado mencionando, ¿sí? A otro equipo, ¿no? De- ok, entonces este equipo o esa terminal A que se conecta con la terminal B, sí, todas estas equipos básicamente en el internet pues manejan lo que sería nuestra arquitectura TCP/IP, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la arquitectura TCP/IP pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tengo mi capa de aplicación. Tengo mi capa de aplicación. A ver aquí. Sí, vamos a pensar que aquí tengo TCP y UDP. ¿Sí?
TCP y UDP como protocolos de capa de transporte. Después tengo el protocolo IP, ¿sí? Y después por acá tengo a mi interfaz de red, ¿sí? A mi NIC, ¿sí? Y entonces aquí sería mi equipo. Entonces, esta se conecta a través del medio, ¿no? Como se ve ahí arriba, ¿no? Imagínense que yo quiero transmitir un archivo, MP3, ¿no? Quiero transmitir un archivo MP3 que mide aproximadamente, tiene un tamaño de 5 megabytes, ¿no? ¿Cómo lo puedo transportar este archivo? A través del internet, ¿sí? O cómo se envía realmente. Bueno, básicamente yo no puedo, estos 5 megas, ¿dónde están almacenados, muchachos? Estos 5 megas están almacenados ¿en dónde? Pues en disco duro, ¿no? ¿Sí? Los tengo almacenados en estos 5 megas están almacenados ¿en dónde? Pues en disco duro, ¿no? ¿Sí? Los tengo almacenados en mi disco duro. Entonces, yo para poder transmitir, pues necesito mandar estos datos a memoria, ¿sí? A memoria RAM. Pero no puedo mandar 5 megabytes a memoria RAM, ¿sí? Lo que puedo hacer es agarrar y mandar una cantidad de información que es la memoria base de lo que sería eh, ¿cómo se llama? La memoria base de mi computadora. ¿Cuánto es la memoria base? ¿Recuerdan? Por ahí en sistemas operativos les enseñaron que la memoria se divide en segmentos, ¿no? Los que ya llevaron sistemas operativos, muchachos. Acuérdense que la memoria es lineal, ¿no? Entonces, esta memoria se divide en segmentos y básicamente se direcciona desde el byte 000, ¿no? Hasta el byte ¿qué? Hasta el byte FFF, ¿no? FFF, ¿no? Entonces, esta exactamente es mi memoria base. ¿Cuántos bits estamos utilizando aquí? Estamos utilizando ¿cuántos? 16 bits para direccionar la memoria dentro de un segmento. Entonces, 2 a la 16, ¿cuánto me da? Me da 60 y ¿qué? 65.536 bytes de memoria direccionada, o sea, lo que serían ¿qué? 64, 64 kbytes, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada segmento está direccionado, ¿sí? Desde el byte 00 hasta el byte ¿qué? FF, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando queremos tener acceso a memoria, por lo regular este acceso a memoria se indica el segmento y después se indica ¿qué? Pues el desplazamiento, ¿va? ¿Sí? Entonces así se direcciona la memoria. Entonces, pues nosotros podemos tener acceso a un segmento de memoria. Entonces, estoy hablando de que tenemos 64 kbytes de memoria, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya que empiezo a guardar o a fragmentar mi archivo MP3, pues este archivo, entonces, en la aplicación, pues tiene que hacer uso del protocolo TCP específicamente, ¿no? Que es exactamente el encargado de, en una red, ya lo habíamos mencionado, ¿no? TCP se utiliza cuando yo transmito gran cantidad de información. UDP únicamente lo utilizo cuando transmito un pequeño mensaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente aquí yo lo que voy a hacer es que TCP va a agarrar y tiene que agarrar esta información de memoria y mandarla a través de la red en pequeños segmentos. Pero ¿de qué tamaño van a ser esos segmentos? Bueno, TCP, ¿sí? Le va a preguntar, ¿sí? Le va a preguntar a la interfaz de red cuál es la máxima unidad de transferencia que puede enviar, ¿no? Básicamente el MTU de la interfaz de red, en el caso de las redes Ethernet, ¿sí? Que eso lo hemos mencionado algunas veces,
es de 1514 bytes, ¿no? O sea, va a depender de la tecnología de red, ¿no? Pero el ejemplo más claro, y porque pues todos nosotros ahorita tenemos Ethernet de nuestros puntos finales de comunicación, pues es de 1514 bytes, ¿no? Entonces quiere decir que mi interfaz de red, lo máximo que puede transportar, ¿sí? Son que son el encabezado Ethernet o el encabezado MAC que ya conocemos, que es la dirección destino, dirección fuente y el Ethertype de 14 bytes. Y entonces se pueden transportar hasta 1500 bytes de datos, ¿no? Eso quiere decir entonces que los paquetes, ¿qué pasa? Los paquetes que yo voy a mandar son de 1500 bytes, incluido el encabezado IP, donde en este encabezado IP pues va la dirección IP origen y la IP destino, ¿no? Este encabezado por lo regular es un encabezado mínimo este, de 20 bytes, ¿ok? Entonces ponemos 20 bytes. ¿Cuántos bytes me quedan aquí entonces? Me quedan 1480. Y entonces los segmentos de datos que yo voy a poder transportar, ¿sí? Van a ser ¿de qué tamaño? Ah, pues bueno, van a ser de 1480, donde el encabezado TCP, ¿sí? Donde existe cierta información como puerto origen, puerto destino, número de segmento, reconocimiento, etcétera, etcétera, pues es de 20 bytes, ¿ok? ¿Sí? Y entonces los datos que se pueden transportar son de 1460, 1460 bytes. ¿Ok? Entonces TCP sabe al preguntarle a la interfaz de red, ¿sí? Por eso si se acuerdan, cuando empezamos a programar los sockets crudos, ¿se acuerdan que había una petición que se llamaba set input output control get if mtu? ¿Sí? Porque exactamente nosotros también es un dato importante que debemos conocer, ¿no? El MTU de nuestra interfaz de red o de la capa de red principalmente, ¿no? Para saber de qué tamaño son los paquetes que yo puedo transportar, ¿sí? Entonces, TCP lo que va a hacer que es, pues agarrar y segmentar los datos de la memoria. ¿De qué tamaño van a ser estos segmentos? Ah, bueno, pues van a ser entonces de 1460 bytes, ¿no? Donde, pues por lógica, esta información pues va a ir numerada, ¿no? Vamos a decir, pues el primer byte del segmento 1 es el byte 0, ¿no? El primer byte del segmento 2 es el 1460. El primer byte del segmento 3 es el 2000. Este 2 no se deja. Es el 2000, ¿cuál sería? 920, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de los segmentos, ¿no? Van a ir con un identificador o un número de secuencia se le llama, ¿sí? Y entonces cuando llegan estos datos al destino, pues el destino básicamente lo que hace es que va a empezar a llenar, ¿qué? Básicamente lo que hace es que va a empezar a llenar, ¿qué? Los segmentos de memoria, ¿no? Entonces, como estos segmentos vienen con números de secuencia, pues y llegan en desorden, no importa. Él lo que va a estar haciendo que es ir llenando los, los segmentos de datos, ¿no? Y ya cuando lleguen un cierto número de segmentos juntos, vamos a pensarlos, o que ya cumplen cierta capacidad de memoria, pues estos datos se suben a disco duro, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces ya se empieza a almacenar. Por eso lo que mencionaban hace rato, ¿no? En el transporte de datagramas. ¿Sí? En el transporte de datagramas, cada uno de estos paquetes que viaja a través del internet, viaja de forma individual, ¿no? ¿Sí? Individual. Y no son controlados, ¿no? ¿Quién es el encargado exactamente de agarrar y recibir los datos y ponerlos en el orden adecuado? Pues es el destino, ¿no? ¿Sí? Y entonces TCP se encarga de esto, ¿sí? A ver, ¿cómo ven muchachos? ¿Preguntas hasta aquí?
profe. ¿No? Todo bien, profe. Ok, va que va. Entonces es lo que nos están mencionando aquí en teoría, ¿no? ¿Va? Perdón por la taza, pero no es mía. A ver, entonces vamos a seguir con esto. A seguir con esto. Entonces, aquí tenemos esta parte, ¿no? Donde ya mencionamos que los paquetes son transmitidos en forma independiente uno de otro, ¿no? Y son transportados a lo largo de trayectorias diferentes de comunicación, ¿no? Entonces no son transmitidos en un orden específico. El nodo destino es responsable de reensamblar los paquetes en el orden correcto, exactamente como lo estamos mencionando. Entonces, esto es lo que va a suceder. Se dividen, del disco duro se mete a memoria la información. No se pueden meter más que 64 KB de memoria máximo, ¿sí? ¿Sí? De tal manera entonces que esto que está en memoria, pues se tiene que segmentar para poder ser enviado a través de la red, ¿no? ¿Sí? Y entonces estos segmentos de datos que viajan a través del internet, pues el encargado de reensamblarlos, pues va a ser quién, la terminal destino, ¿no? Si algún paquete se pierde, si algún segmento no llega, pues el destino lo solicita, o sea, le va a solicitar al origen que lo vuelva a retransmitir, ¿ok? En caso de que eso suceda, ¿sí? ¿Va? Bueno, ¿qué más, muchachos? Bueno, dice aquí, la otra red, según su tecnología, son las redes de multidifusión o de multicast, ¿no? Dice aquí, la transmisión de multidifusión o multicast implica el envío de mensajes a un grupo de terminales, de terminales en una red, ¿no? O en varias redes. La transmisión multidifusión presenta varios componentes, como direcciones para identificar los grupos de multidifusión, mecanismos para incorporarse y abandonar un grupo de multidifusión dado, ¿no? Imagínense, no sé si alguno de ustedes, o bueno, es que ya no tenemos esa tecnología casi, o lo que sería la televisión de Sky o de Dish, ¿no? Bueno, yo porque ya tiene mucho tiempo que ya no uso ese tipo de sistemas, ¿no? Pero digamos, en el caso de la televisión de vía satelital, como Sky, como Dish, nosotros podíamos ver canales al pagar una renta, ¿no? Pero si se acuerdan, había canales que eran de paga, ¿no? O de pago por evento, ¿no? O sea, al final esos canales son transmitidos a través de la red. Nada más que esos canales no se pueden ver a menos que nosotros tengamos una clave de acceso o paguemos, ¿no? O sea, lo que sucedía en la televisión satelital exactamente es que si yo quería ver un pago por evento, pues tenía que pagar, o sea, adquirir un código, ¿sí? Y entonces mi decodificador satelital pues va a tener acceso a esa señal, ¿no? Exactamente es en una analogía, es lo mismo, ¿sí? Yo para poder tener acceso a una señal de multidifusión, pues lo primero que tengo que hacer es conectarme a ese servidor de multicast, ¿sí? Ese servidor de multicast me va a asignar una dirección IP de multicast con la cual yo ya voy a poder recibir la señal que está viajando a través de la red, ¿sí? O sea, esa señal de multicast está viajando a través de la red, pero yo no la puedo visualizar o no puedo tener acceso a menos que tenga exactamente la dirección IP correspondiente para poder recibir esos paquetes de multidifusión, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo similar o en analogía a lo que es la televisión